La Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana de Neiva ha organizado el primer simposio internacional sobre gestión del conocimiento, economía y medio ambiente para el desarrollo sostenible. Y ha tenido o ha hecho invitación a dos profesores, dos académicos mexicanos ambos, ¿sí?, que vienen trabajando este tema del desarrollo sostenible, sustentable. Ahora ustedes nos colaboran si hay diferencia o es lo mismo. Y durante 2 días pues aportaron con sus ponencias a este evento. Profesores, bienvenidos. Muchas gracias. Aquí en Neiva, a la Universidad Surcolombiana, a este espacio que se llama Ágora Surcolombiana. Y quisiera pues iniciar preguntándoles cuál fue la ponencia que cada uno de ustedes presentó. Empezamos con la profesora Erika. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la Universidad Surcolombiana para participar y evidentemente valorar el esfuerzo por tratar un tema que es sumamente complejo. La ponencia a desarrollar tiene como título la crisis ecológica, la crisis global y los retos de la ciencia económica. Y bueno, ¿qué significa hablar de la crisis global? En primer lugar se refiere a generar un mirador en el cual pensar la crisis generalmente se evalúa desde el mirador del objeto, es decir, pensamos en crisis económica, pensamos en mercado, pensamos en precios, pensamos en inflación, pero no generamos una perspectiva en la cual pensemos en la crisis desde el lado del sujeto, ¿no? Cuando hablamos de la crisis, a mí me parece que es fundamental en primer lugar remitirnos al concepto crisis y cuando hablamos de cualquier tipo de crisis, sea una crisis psicológica, emotiva, social, económica, la palabra crisis nos remite a una definición que se refiere a una situación límite, ¿no? Si nosotros decimos que estamos en una crisis global, eso significa que estamos en una situación límite como sociedad en primer lugar, y eso nos remite a una segunda idea en la cual esta crisis es multidimensional. No solo es una crisis económica, no solo es una crisis de precios, no solo es una crisis de mercado, es una crisis que tiene que ver con una multidimensionalidad de elementos, ¿no? Primer elemento, la crisis económica, que es evidente, ¿no? En el 2008 es evidente que entramos en un escenario de sobreproducción y sobrefinanciamiento. Sin embargo, el siglo XXI está iniciando con la crisis más compleja, porque junto a la crisis económica se agrega una crisis social global, y los dos elementos que muestran esta crisis social global es, por un lado, la mundialización de la pobreza, ¿no? O sea, es evidente que en el siglo XXI tenemos una pobreza brutal, que Thomas Pogge, investigador de la Universidad de Yale, y nos dice que de 1991 al 2007 murieron 300 millones de personas, muertes asociadas a falta de medicamentos y alimentos. Estamos hablando de una cosa que es enorme, pero también junto a esto se agrega la crisis alimentaria, ¿no? En que se muestra la crisis alimentaria global, en que vino una alza generalizada de los alimentos básicos. Pero por si fuera poco, crisis económica 1, 2, crisis social, se agrega un tercer elemento, y el tercer elemento es la crisis ecológica mundial. ¿Por qué hablamos de crisis ecológica mundial? Estamos hablando de que en un periodo muy corto, si hablamos del lado periodo de la Tierra, de la vida, hemos logrado el incremento de 1 grado de la temperatura, de casi 1 grado de la temperatura, y con eso hemos generado desertificación. La Tierra pierde capacidad para producir alimentos, crisis hídrica, todo lo que generan los gases de efecto invernadero, los riesgos a la salud, impactos económicos, impactos sociales. Entonces, bueno, estamos hablando que frente a una crisis que es multidimensional, que es sumamente compleja, que nos coloca en una situación límite, tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones no nos van a llevar a ningún lado si no tenemos la capacidad de hacer un balance de diagnóstico, situación y tendencias del problema. Entonces, bueno, en primer lugar me parece que es fundamental situarnos para explicar en qué consiste esta crisis, que no solo es ecológica, sino que es mucho más complejo. Bueno, la profesora Erika Celestino Martínez es economista de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional de México. Tiene un doctorando en estudio, está haciendo... en estudios latinoamericanos. En estudios latinoamericanos de la Autónoma de México. De la UNAM. Y docente en Economía del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
También pues, estamos con el profesor Juan Roque Carrasco Aquino, doctorado en urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y docente investigador del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en México. Sí, buenos días, y también me uno a los agradecimientos por parte de la universidad y en especial al maestro Luis Alfredo Muñoz, quien fue el enlace, el puente prácticamente, para que nosotros estemos aquí. Con relación a la pregunta del compañero sobre la temática que vamos a abordar, a mí me toca hacer el planteamiento hoy sobre de la información a los conocimientos transformadores ante la insustentabilidad. Es un tema que estamos trabajando recientemente sobre la cuestión del problema del conocimiento, de los saberes. Aquí retomamos un tanto la idea de Boaventura de Sousa al plantear sobre el neocolonialismo en América Latina. Regularmente se está importando conocimiento desde una cosmogonía completamente diferente con relación a lo que está sucediendo en América Latina. Es un elemento importante, sobre todo, qué es lo que vamos a analizar desde la perspectiva de los nuevos saberes, de los nuevos conocimientos que desde América Latina están surgiendo. Sobre todo, cómo dar respuesta a lo que acaba de comentar la compañera Erika de las crisis. Hay una crisis de valores, hay una crisis económica, hay una crisis del consumo, de la producción, desde la perspectiva de las relaciones sociales dominantes hoy día en el capitalismo. Sobre estos conocimientos o saberes que la civilización anterior mantenía, de acuerdo a unos análisis que hemos hecho, había un respeto hacia la naturaleza. Hay alguna corriente también que piensa de que nosotros somos parte de la naturaleza, porque a veces hay una separación del hombre y la naturaleza, cuando nosotros estamos integrados o somos parte implícitamente para saber y conocer sobre todo qué es la naturaleza, que somos parte de ella. En ese sentido, entonces, todo lo que hagamos en contra de la naturaleza se nos va a revertir. Y es lo que estamos viendo en el caso del calentamiento global, del cambio climático, el cambio de los regímenes de lluvias, los huracanes, incluso también en nuestro organismo, ¿no? A raíz del impulso de la biotecnología. La tecnología ha venido a ayudar, en efecto, a la humanidad, pero al mismo tiempo la ha venido a agudizar sobre todo las contradicciones internas al consumo de alimentos que están procesados por hormonas. En fin, está incrementando también el índice de cáncer en las mujeres y en los hombres. En ese sentido, queremos plantear una nueva alternativa, una forma de pensar y unos conocimientos que surgen desde las bases o desde las comunidades, que es donde nosotros estamos viendo de que allí justamente, en el caso de México, por ejemplo, en el caso mesoamericano, de qué manera la población tenía una cierta armonía, dependiendo de la cosmovisión que se tenía con la naturaleza, y a partir de estos conocimientos o saberes había una relación que, repito, había cierta armonía. Lo que hoy día con la tecnología, con el proceso de industrialización, lo que hacen es justamente destruir y depredar a la naturaleza. Por supuesto, nosotros estamos dentro de esa esfera y estamos en una especie de extinción. ¿Qué hacer ante este tipo de saberes? Nosotros estamos planteando una nueva epistemología, una nueva forma de saber, unos instrumentos teóricos y metodológicos que partan desde las comunidades, que partan desde el sentir de la humanidad. Y que es lo que estamos viendo hoy día, que está prácticamente por los suelos. Cuando se habla de las crisis, estamos hablando prácticamente de la destrucción de la humanidad. Ante eso, entonces, queremos replantear sobre todo los conceptos y categorías de análisis para poder entrar en un escenario que surge desde los movimientos sociales, que surge desde las inquietudes de la mayoría de las clases que están hoy día aparentemente excluidas. En fin, vamos hacia una nueva alternativa, estamos construyendo nuevos saberes, estamos tratando de vincular lo que es la teoría o lo que es la academia con la sociedad o con las comunidades,
y de esta manera pensamos de que puede haber alternativas. Y de hecho hay alternativas siempre y cuando humanicemos a la sociedad, humanicemos a nosotros mismos, y de esta manera podemos plantear nuevas alternativas ante la debacle de la actual civilización occidental. Quiero ubicarme en la categoría del simposio, donde se ubica primero la categoría de conocimiento. Y si este primer simposio se realiza en una facultad de economía, es porque de alguna manera hay voces que le están reclamando a esa nueva formación. Oiga, economistas, no piensen tanto desde el capital, sino también como que la economía sea una ciencia como lo es, una ciencia humana. Una ciencia social, de las ciencias sociales y humanas. Ese conocimiento construido hasta ahora en la disciplina de la economía, pues la profesora ha hablado de crisis, es decir, todos esos procesos económicos a nivel global que marcan también los procesos locales, le están dando prioridad al capital y no a los otros procesos que son los que pueden defender y dar la armonía a la naturaleza, profesora Erika. Claro, sí, aquí esto es fundamental. Yo decía al inicio que justo en el planteamiento de la crisis global y los retos de la ciencia económica estamos hablando tendríamos que hacer un cortes. Este programa es muy breve para hacer una explicación grande, así son los programas de televisión. Sí. Sin embargo, creo que sí habría que mencionar que generalmente se asocia a la economía directamente a precio-mercado, insisto en eso. Sin embargo, habría que decir que dentro del estudio de la economía existen dos grandes corrientes, ¿no? Y que lamentablemente la que más predomina es la llamada teoría económica. Y dentro de la teoría económica habría que decir que desde su nacimiento con el marginalismo, 1870 hasta 1970, es decir, en un largo siglo, la teoría económica asumió que se podían hacer modelos económicos, que se podía hacer economía, sin asumir los procesos ecológicos, como si ecología y economía no tuvieran nada que ver, como si se pudiera hacer producción, circulación y consumo, al margen de considerar los procesos de la naturaleza. Evidentemente, la realidad pues mostró que no funciona de esa manera, y aquí hay una cosa fundamental. 3 elementos en los cuales piensa la teoría económica. 1, la máxima es el crecimiento económico, no importa lo demás. 2, la máxima es alcanzar el equilibrio general, no va a haber crisis, y se ponen a construir modelitos. Y número 3, el concepto de necesidad es desplazado. Los fundamentos materiales del proceso económico no son tomados en cuenta, ni el fundamento natural del ser humano, necesidades biológicas, ni el fundamento material, naturaleza. Cuando la economía ha construido de esta manera, pues lo que ha generado es una tragedia social, una tragedia ecológica, que evidentemente ya nos alcanzó en el siglo XXI con estas consecuencias, y que es en 1970 cuando se va a hacer un planteamiento con el Club de Roma, que es el primer informe que va a decir que la situación ecológica es muy grave y que se va a poner peor, y la propuesta de ellos es crecimiento cero, dejar de crecer. Evidentemente no es una propuesta que va a tener eco en ningún lado. Sin embargo, dentro de la economía sí se empieza a plantear por primera vez hablar de la naturaleza, y a eso se le llama economía ambiental, pero que se piensa a la naturaleza dentro de la misma lógica de la economía, y al final se vuelve un simulacro porque tampoco se resuelve, y que te dicen que o el mercado también lo va a resolver, así como va a decidir quién come y quién no come, quién estudia y quién no estudia, ¿no? Porque el Estado se tiene que ir a hacer un lado. También el mercado va a equilibrar a la naturaleza, ¿no? Con la optimización de los recursos, las commodities, la tasa de interés, etcétera, ¿no? Y hay otra corriente que va a decir, la teoría del equilibrio va a decir, no, el mercado no lo va a regular. Si nosotros queremos controlar el problema ecológico, hay que ponerle un valor a la naturaleza. Y el lema se vuelve, puede seguir contaminando, pero paga. Pero entonces te preguntas, ¿qué valor le das a la biodiversidad, ¿no? Que es fundamental para el equilibrio, pero que además
pudo curar enfermedades y ni siquiera le diste oportunidad de ser estudiada. ¿Qué valor le pones a toda la catástrofe que genera el agua contaminada con arsénico y las enfermedades? ¿Qué valor le pones a eso? En 3 décadas, el problema ecológico no solo no se resolvió, sino que se puso mayor, y ahora viene por primera vez la teoría económica dentro del keynesianismo a decir, construimos modelos donde integremos a la naturaleza desde una visión de Estado, y que ahí, bueno, hay un economista inglés muy importante que está retomando los planteamientos de Keynes para tratar el problema ecológico, que es Nicolás Stern, ¿no? Y habría que reconocer todos sus planteamientos. Listo, bueno. Bueno, aquí vemos una noción desde el punto de vista de una economista que ha hecho estas reflexiones importantes. Profesor Juan Roque, yo lo veo más cercano como a la línea de urbanismo, porque hay procesos que no se pueden detener, desde el crecimiento de las ciudades, con todas las implicaciones que esto tiene, sí, pero a unas dinámicas, a unos ritmos económicos en el cual está de por medio, o está en medio el planeta, la naturaleza, ¿sí? Y que cada día vemos cómo pues la naturaleza va perdiendo terreno. ¿Cómo se orientan o cómo han construido ese conocimiento y hacérselo llegar a los nuevos profesionales para que reaccionen, ¿no? Sí, bueno, estamos trabajando sobre la cuestión de la ordenación y la desordenación del territorio. Aquí vemos algunos elementos que retomamos en una fase histórica de América Latina, cuando Manuel Castells analizaba sobre el problema de la urbanización en América Latina, y que posteriormente fuimos analizando las contradicciones del crecimiento de las ciudades. Últimamente estamos analizando desde la perspectiva que plantea David Carvin sobre la forma cómo se reproduce el capital en los espacios urbanos o en los espacios metropolitanos. De esta manera sabemos de que el capital, cuando penetra, y sobre todo con los diferentes frentes, el capital inmobiliario, el capital constructor, el capital bancario, el capital financiero, etcétera, etcétera, están prácticamente apropiándose del territorio, y no solamente del territorio per se, sino del territorio en función a lo que tenemos en el subsuelo y en la superficie. También podemos ver en el caso de los problemas socioambientales en el sur-sureste de México, cuando en el periodo de los Bush estaban planeando de la Iniciativa para las Américas, de que en el sur-sureste de México ahí ellos presentaron ahí unas 3 formas de cómo entrar para explotar los recursos naturales en función al agua, porque hay mucha abundancia agua ahí en esa zona, también energéticos, y sobre la biodiversidad de la zona. De esta manera, si vemos el fenómeno desde la perspectiva del territorio, estamos pensando no solamente de la cuestión geográfica o física, sino estamos viendo en función de lo que es la cultura, la sociología, que analiza sobre todo en lo fundamental las contradicciones del actual modelo y cómo se aplica en estas comunidades, que desintegran prácticamente las estructuras económicas, y desde la perspectiva política, por ejemplo, qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano o el Estado mexicano para poder frenar la irrupción del proceso de globalización en esa zona. De esta manera, lo que estamos analizando también desde la perspectiva de otro investigador norteamericano, James O'Connor, que plantea que la sustentabilidad no es posible bajo las condiciones actuales de las relaciones sociales de producción dominantes. Desde el capitalismo dice que no es posible, porque también aquí retomamos a uno de los teóricos del siglo antepasado que decía que las relaciones sociales de dominación hoy día nos cosifican. Somos prácticamente objetos ante una interrelación de sujetos, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿de qué manera ver el territorio? El territorio verlo desde la perspectiva de que hay una construcción desde la perspectiva teórica y desde la perspectiva práctica de cómo se concibe el territorio, incluyéndonos a nosotros en ese sentido como una mercancía.
También hay investigadores que consideran que aquí se está aplicando el valor de uso y el valor de cambio, no solamente del territorio, sino de lo que existe sobre el territorio, incluyéndonos también en ese sentido como fuerza de trabajo. Entonces, la arquitectura per se, si lo vemos en función a lo bello, a la imagen urbana, nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva más amplia, multidisciplinar, donde interviene la sociología, la economía, la política, la cultura, y de qué manera podemos hacer una interrelación de disciplinas para poder comprender qué es lo que está sucediendo hoy día con el territorio. De esta manera, entonces, el enfoque que traemos es un tanto desde el punto de vista multidisciplinar para poder comprender las transformaciones territoriales. El problema socioambiental, no verlo desde un punto de vista de la cuantificación, que es lo que está sucediendo hoy día con la economía ecológica y todos los análisis que hacen desde la perspectiva del proceso de globalización, están viendo qué efectos tiene el fenómeno de la contaminación, pero desde la perspectiva del consumo, y nos culpan a todos, dicen que somos los culpables de la contaminación, pero no nos dicen, bueno, de los beneficios sea también para todos, ¿no? Sino las contradicciones, los males, podríamos decir entre comillas, que se genera por parte del modelo de desarrollo en crisis, porque también hay otro profesor del Instituto Politécnico Nacional, Luis Arizmendi, que dice que hay un capitalismo cínico que se aprovecha de los recursos y que al final de cuentas, dice, todas las contradicciones los quiere socializar y los beneficios los quiere individualizar, ¿no? Entonces es una contradicción impresionante de lo que está sucediendo, y a cambio dicen de que por el exceso de consumo que la humanidad está en ese escenario, son los culpables, o somos los culpables, pero menos el capital. Y desde mi punto de vista es el capital y el actual modelo fosilista de producción lo que está en crisis y lo que está provocando prácticamente la depredación de la naturaleza y de los recursos naturales, ¿no? Bueno, ya aprovechando ese concepto que expresó el profesor Juan Roque de capitalismo cínico, y a la luz de la teoría económica que se implementa en esa, vemos que el actual modelo económico ha generado una crisis y es tan cínico que las soluciones las van a convertir en una mercancía. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, profesores, un minuto cada uno para... ¿Cuál sería el mensaje para esos nuevos profesionales que se están formando, para esas escuelas de formación para la academia, para el mundo del conocimiento? ¿Cuál sería el mensaje, profesora Erika? Sí, claro. Cuando hablamos de sostenible, pareciera que el sistema se puede sostener contaminando, se puede sostener únicamente con crecimiento y jamás vuelve a haber crisis. Evidentemente eso no va a pasar, aunque sea la búsqueda del santo grial de los economistas. Sin embargo, habría que decir que el mismo problema ecológico, en tanto es un problema para el sistema está obligado a hacerle frente. Y son los mismos economistas que tanto negaron la relación economía-naturaleza, quienes hoy están diciendo el mayor fracaso de las últimas 3 décadas fue pensar que el mercado también equilibraría a los procesos ecológicos. Es evidente que hoy en día tenemos una de dos: o no hacemos nada, y evidentemente lo que se pone en riesgo no solo es el sistema, es la civilización humana. Número 2, el mismo sistema está obligado a aplicar política de Estado, no dejárselo al mercado, sino implementar políticas que realmente apunten a mitigar y bajar. Y número 3, evidentemente las nuevas tecnologías, geoingeniería, manipular el planeta para no dejar de contaminar, sino más bien implementar tecnologías como sembrar las nubes para generar reflejo del sol, que quién sabe qué genere eso, ¿no? Y ahora las mismas empresas que contaminaron son las dueñas de la geoingeniería que generan estos proyectos, y entonces si nosotros apuntamos a generar la tecnología como un remedio que no resuelve de fondo, el problema se pondrá peor, porque estás jugando al aprendiz de brujo, no sabes qué va a pasar con esa tecnología. O número 3, apuntar a generar un patrón energético posfosilista, no nuclear, sino un sistema energético que esté basado en la energía solar, y ya está demostrado por Georges-Courrellon que en 4 días de sol tenemos la cantidad de energía que producen todos los combustibles fósiles que tenemos en este planeta. Profesor Juan. Sí, invito a los profesionistas o a los nuevos egresados a que
rescatemos los saberes nuestros, los saberes de América Latina, los conocimientos que de hecho existen, solamente que hay que retomarlos o hay que reactualizarlos. En el ámbito donde estamos trabajando, en el Instituto Politécnico Nacional, traemos una idea que en lugar de aplicar el desarrollo sostenible o sustentable, nosotros estamos planteando el desarrollo socialmente necesario y suficiente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Hasta dónde tenemos que consumir? ¿Hasta dónde tenemos que producir? ¿Y qué es lo suficiente para nosotros en el ámbito de este escenario donde, como decía Eduardo Galeano, el finado, decía que en esta sociedad todo lo estamos consumiendo para luego tirar? Me parece que en ese sentido tenemos que repensar sobre los saberes, sobre los conocimientos, qué es lo que debemos de consumir y qué es lo que debemos de producir, pero desde la perspectiva de las grandes mayorías. Realmente lo que es necesario para consumir y producir está en la forma de pensar de cada individuo, pero dentro de un contexto donde pensamos de que no es posible bajo el capitalismo. Tenemos que construir y reconstruir una nueva sociedad, como se dice por ahí, que otra sociedad es posible para América Latina y por qué no para la humanidad. Profesores Erika y Juan, muchas gracias por estos aportes a la reflexión que se debe hacer desde las universidades. Gracias. A José Saramago, Premio Nobel de Literatura, portugués, un periodista le preguntó: maestro Saramago, ¿qué piensa usted de la llegada del hombre a Marte? Dijo, él le respondió, estoy más preocupado de cuándo el hombre va a poner los pies sobre la Tierra. Muchas gracias, nos vemos en un próximo programa. Buena reflexión. Gracias. Hombre, muchas gracias. Profesora. Gracias.